Buenas, mi nombre es Carlos Tirado y vengo a presentar El Médico. El Médico es un libro de autoría de Noah Gordon. Este libro consta de 687 páginas divididas en 91 capítulos que están seccionados en 7 secciones. Estas secciones son El ayudante del barbero, El largo viaje, Ispahan, El maristán, El cirujano de guerra, Hakim y El regreso. Este libro fue escrito por Noah Gordon y fue publicado en Nueva York, ¿sí? Y su año de publicación es 1986. El tema de este libro o el género, por decirlo así, es ficción histórica en el sentido en que parte de las cosas que están dichas en este libro van acorde al contexto histórico en el cual se envuelve y en el sentido en que la historia no es real. Hablando de la temática del libro, es de un joven al cual se le mueren sus dos padres y que es alejado de sus hermanos y es adoptado por un cirujano barbero. Los cirujanos barberos son aquellas personas que hacen el papel de médico en Occidente en ese entonces, que es alrededor de 1100 después de Cristo. Los cirujanos barberos, cabe aclarar algo que no es como en la actualidad que se tiene entendido que los cirujanos eran de más alto nivel, que son de más alto nivel que los médicos, no. En ese entonces los cirujanos barberos eran considerados desagradables y en Londres por lo menos eran considerados como brujos. Sí, esa es una de las cosas interesantes de este libro y es que rompe varios estereotipos como uno que les muestro ahora y es que los médicos usan barba. Barba no, bata. En ese entonces los médicos, sí, no usaban batas, sino que usaban togas que les daban sus diferentes niveles de clasificación dependiendo de, del nivel de médico que era o de la profesionalidad que estos tuvieran. Esto en Oriente. Sin embargo, en Londres, como ya dije, solo existían los cirujanos barberos y muy pocos médicos, que la gran mayoría eran judíos. Entonces el libro se trata de un joven que se pasa su infancia y su juventud ayudando a un cirujano barbero en Londres y cuando éste se muere, el joven decide ir más allá de la medicina, buscar nuevos conocimientos y para eso tiene que hacerse pasar por un judío, porque en ese entonces solo los judíos y los de la religión del Islam solo podían, solo ellos podían convertirse en médicos, para los cristianos estaban prohibido. Entonces, él realiza un largo viaje hasta Persia, ¿sí? Hasta Isfahan, y de ahí aprende medicina en diferentes ciudades y a través de diferentes enfermedades y de diferentes retos. Una vez se aprende medicina, logra obtener el título de médico, ¿sí? Y vuelve a estar con la persona a la que llegó a amar una vez y la tuvo que dejar por seguir su deseo de ser médico. Y vuelven a Londres, su ciudad natal, por diferentes situaciones que pasó en la ciudad, que pasó una guerra y por lo tanto no se podían quedar ahí. Cuando volvió, decide montar un hospital en su ciudad natal, Londres. Sin embargo, esto no le fue posible y tuvo que ir a la ciudad natal de su esposa, que era como Escocia, ¿sí? En Escocia monta un hospital y ejerce la profesión de médico el resto de su vida. Hablando de por qué se debe leer este libro, ¿sí? No solo porque la síntesis que di acerca del libro es vaga en los aspectos de que la historia es mucho más interesante, ¿sí? Y es envolvente hacia el lector, sino también porque arrastra un montón de lectura, no solo lectura acerca de la fisiología del cuerpo, sino cultura acerca de la religión y la filosofía. Sí, las tres principales razones por las cuales se debe leer este libro es porque, como ya dije, amplía la cultura, sí, y segundo, porque es interesante y ambivalente. Eh, es decir, que el libro no solo toma como la ficción y la realidad, sino que también es romántico en cierto sentido, tiene cierta violencia, en ciertos puntos es hasta erótico y tiene cierto suspenso en la gran parte del libro. ¿Sí? Y hay puntos en los que llega a ser hasta cómico, sino porque, y esta es la mayor razón por la que lo tienen que leer, sobre todo los aspirantes a medicina, es porque este libro muestra la realidad acerca de los médicos, que no es una profesión que solo traiga sacrificios, no es una profesión que solo trate de solucionar problemas en el cuerpo, sino que es una profesión en la que tiene que haber compasión. Y al tener compasión me refiero al sentir lo que el otro siente, ¿sí? Sentir empatía por el otro cuando siente la enfermedad y acompañarlo mientras la tiene, ¿sí? Otra de las razones por las cuales se debe leer este texto es porque tiene un gran nivel de intertextualidad, no solo explícita, sino también implícita. Explícita en el sentido en que menciona diferentes filósofos médicos desde entonces,
no de ese entonces, sino de lecturas que dejaron años atrás y que en ese momento son encontradas, como Platón, Sócrates, Dioscórides, Hipócrates, todo eso se ve. Y quiero tomar algo interesante y es que en la intertextualidad implícita podemos encontrar el juramento hipocrático, ¿sí? Específicamente en la última página del libro, donde decide que estuviese donde estuviese, ¿sí? Él iba a practicar la medicina y iba a seguir ayudando a la gente independientemente de la religión que fuera e independientemente de cuál fuera su situación. Si leen el libro se van a dar cuenta, van a tener mucha más claridad acerca de esta intertextualidad y sobre todo de las diferentes religiones que se encuentran ahí, que son el judaísmo, cristianismo y la religión del Islam. Hay aspectos positivos y aspectos negativos. Entre los aspectos positivos, por lo menos, yo puedo encontrar varios, que es la cultura médica en el sentido de que enseña a uno cosas que antes no sabía, como que es una sangría. Una sangría es un procedimiento aplicado por un cirujano barbero, un médico en el cual saca la sangre del cuerpo para regular los niveles normales de sangre de una persona. Otra es la religión, la geografía, la temática y sobre todo el realismo. A pesar de que este libro es ficticio, este libro muestra realidades como lo pueden ser una infección o un virus, ¿sí? Que mata a millones de personas o como es la guerra, diferentes retos que uno afronta en la vida independientemente de religión o independientemente del lugar de donde uno provenga. Y el único punto negativo que le pude encontrar al libro fue que se enfoca demasiado en la religión. Cuando se llama al médico, debería enfocarse más no solo en la fisiología, sino en todo lo que ésta conlleva. Y también que dejan cortos ciertas partes de la historia, como por ejemplo cuando él vuelve a Londres, es muy corto lo que mencionan, es muy corto los intentos que el médico trata de hacer para salir adelante, ¿sí? Y por último, mencionando lo que quiere decir el autor y por qué recomiendo el libro, comienzo diciendo que el autor lo que quiere decir es que independientemente de donde se trate el cuerpo, la naturaleza humana es la misma, ¿sí? Ya sea en la China o sea aquí en Colombia o sea en cualquier parte, la naturaleza del cuerpo es la misma en cualquier contexto, ¿sí? Todos en nuestro... Eso es algo que me enseñó chévere el libro y es que bueno, interesante el libro, y es que la fisiología humana no solo va directamente relacionada a las enfermedades, sino también a la filosofía en el sentido en que es el pensamiento, ¿sí? El conocimiento, lo que nos permite tomar la emoción y tomarla a favor, porque en el libro dicen, y no solo en el libro, sino varios filósofos afirman, que los sentimientos, las emociones van ligadas a la salud del cuerpo. Antes, por ejemplo, en Grecia se consideraba que la dieta no solo era en lo que uno come y para de comer, sino que era en el ejercicio o en la rutina que uno tenía diario. Y es algo que este libro puede rescatar. Y la razón por la cual yo recomiendo este libro es por lo que dije, es muy envolvente. Una vez que uno lo toma es difícil dejarlo, ¿sí? Y porque enseña cosas, muchísimas cosas que antes uno no sabía. No solo de medicina, para los que no les gusta la medicina, sino eh, como lecciones de vida, por decirlo así, y lecciones acerca de culturas y religiones que uno antes podía no haber conocido. Esto es todo y muchísimas gracias.